El día de hoy estamos acá con Mónica Andrade, una graduada de Administración en la Universidad de Lima, y le vamos a hacer unas preguntas sobre las variedades lingüísticas en el Perú. ¿Usted cree que hay mucha diversidad lingüística en el Perú? Por supuesto, en todo el Perú tenemos como más de 40 lenguas Sí, distintas, 47. no estaba tan lejos, pero definitivamente a comparación de otros países que hay entre dos o tres, el Perú tiene una diversidad lingüística muy, muy rica. ¿Sabe usted lo que es una variación lingüística? Me parece que una variación lingüística es cuando queremos expresar lo mismo, pero utilizando diferentes formas en un mismo idioma. Exactamente. Son las distintas alternativas que tiene la gente para hablar un mismo idioma, ya sea mediante la forma de ordenar las palabras o la pronunciación. ¿Cómo cree que se diferencian las distintas variedades lingüísticas en el castellano? Bueno, me imagino que debe ser por la entonación, incluso por la pronunciación de las palabras. Por ejemplo, si yo acá en Perú quiero decir tú, en Argentina puedo decir vos. Me estoy refiriendo a lo mismo utilizando palabras distintas. Si yo, por ejemplo, quisiera decir acá en Perú, ¿qué teléfono tienen ustedes? En España podría decirlo, ¿qué móvil tenéis vosotros? ¿Cómo cree que se diferencian las distintas variedades lingüísticas del castellano, pero en el Perú? Estamos hablando de castellano, no de que he hecho No, mal. Castellano, bueno, básicamente yo creo que viene la diferenciación por la entonación, por el acento. Tenemos tres regiones, costa, sierra, selva, y dependiendo de dónde seamos podemos tener una entonación diferente. O sea, yo tengo en mi oficina un chico que trabaja conmigo y él es de Pucallpa. Entonces, él habla así. Y es lo mismo que me está diciendo que yo digo, ella habla así, pero hay una entonación distinta. O yo toda la vida he vivido acá en Lima, mi mamá es de Chincha, mis abuelos también, y cuando íbamos a Chincha a visitarlos era, vamos para la Plaza de Armas, ¿no? Vamos para la Plaza de Armas, así más negro, más sabroso. Definitivamente hay entonaciones en el norte, pronuncian más a veces la S, y tú dices, ¿de dónde eres? Porque te das cuenta que tiene un dejo distinto. Básicamente es lo que yo creo. ¿Se le hace fácil identificar la nacionalidad o región de una persona dependiendo de su manera de hablar el castellano? La mayoría de veces creo que sí, ¿no? O sea, de hecho distingo a un argentino, o la gente de Chile, o los españoles. O sea, definitivamente más difícil me parece por regiones dentro del Perú, ¿no? Quién viene de Chimbote, quién de Piura, quién a los de la selva sí es mucho más fácil. Por eso te decía que la mayoría de veces sí, pero hay otras que tú dices, tiene un dejo distinto, no es de Lima, o el ser peruanos, por ejemplo, ¿no? Hemos viajado en algún momento y estás en un ómnibus lleno de turistas, todo el mundo hablando o inglés, español, inmediatamente escuchas un peruano y dices, tú eres peruano. ¿Por qué? Porque ese mismo dejo es un dejo que no te puedo decir cómo es, pero tú dices dejo de peruano, ¿no? Entonces, sí, la mayoría de veces creo que sí. ¿Cree que la edad o posición socioeconómica de una persona influencia en su manera de hablar el castellano? Definitivamente. Para mí, por ejemplo, no es lo mismo escuchar a gente muy joven que habla con las jergas, el manjas, el men, el no sé qué, que escuchar a personas mayores. Y en la parte socioeconómica también. O sea, si yo voy al mercado a comprar frutas, verduras, la persona que me vende las frutas y las verduras me va a decir, casera, compre, está barata la fresa. Que si me voy a otro sitio probablemente me va a decir, señora, quiere comprar fresas que están de oferta. Entonces me están diciendo exactamente lo mismo. Pero algunos usan más la jerga, las palabras del P, seño. En otro lado me pueden decir señora, por favor, utilizan otras palabras, ¿no? ¿Y usted habla diferente, depende de la situación o momento en el que se encuentre? De todas maneras. O sea, yo, por ejemplo, trabajo en servicio al cliente y tengo mucho contacto con público, y definitivamente la forma en la que me voy a dirigir a un cliente no va a ser la misma con la que me voy a dirigir a mis hijos o a mis amigas, ¿no?
la forma como me dirijo a mis clientes es mucho más formal, en la mayoría de casos se le habla de usted, es más una cosa mucho, incluso hasta más técnica, ¿no? Dependiendo del tema que estemos viendo. En mi casa, por ejemplo, es un lenguaje mucho más cotidiano y yo definitivamente lo siento que es diferente. ¿Cree usted que dentro del castellano hay mejores dialectos que otros? Mejores unos que otros no lo creo, simplemente son distintos. A mí particularmente me encanta escuchar el, que el mexicano, el colombiano, el español, el argentino, son diferentes dialectos, diferentes tonos y me encanta. Pero no considero que unos sean mejores que otros. Cada uno tiene sus características y de repente si lo comparo con el inglés, ¿no? Que es el idioma que hablo, digamos, después del castellano, yo el inglés lo escucho igualito en todos lados. El castellano lo veo más rico, más diverso, pero no considero que haya uno mejor que el otro, simplemente son diferentes. ¿Cree usted que en el Perú hay una discriminación lingüística como tal? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hay mucha gente que ha querido desarrollarse, que ha querido evolucionar. Hay gente que, por ejemplo, de la sierra ha venido acá a Lima y a veces vas a como escucharlos de repente llegando a Lima, ni siquiera sabían el castellano, llegaron solamente con el idioma quechua y aquí han ido aprendiendo poco a poco. Y a veces la gente, solamente al escucharlos que hablan mal o que no hablan también, es como que los discriminan diciendo, no, esta gente falta de cultura. Y no es falta de cultura pues, también podría ser yo de no conocer el quechua, ¿no? Entonces, a veces se ponen estereotipos, ¿no? Y etiquetas de la gente, no, no tiene educación. ¿Por qué? Porque de repente no está hablando bien el castellano, sin embargo el quechua lo habla a la perfección. Entonces sí considero que aquí en todo el Perú hay un tipo de discriminación lingüística. ¿Cree usted que acá en el Perú hay una superioridad, por así decirlo, de parte de los castellanohablantes en relación a otras lenguas? Que haya una superioridad, no lo creo. O sea, para mí el idioma es la forma que tenemos de comunicarnos, es nuestra lengua materna, donde nacimos, como crecimos, lo que aprendimos, y ninguna lengua es superior a otra. Eso es una cosa. Yo no lo creo particularmente. Pero que sí siento que hay gente que acá en Perú se siente superior por hablar el castellano frente a uno que habla quechua o aymara. Creo que sí hay gente que sienta que el castellano es superior a otros idiomas dentro del Perú. ¿Cuál cree usted que sería una buena solución para acabar con la discriminación lingüística en el Perú? Bueno, yo creo que todo empieza por la educación. ¿No? Yo lo que haría sería una educación desde el colegio, porque finalmente nuestro idioma original es el quechua, ¿no? Y es como que lo hemos ido, la sociedad lo ha ido relegando y el que no habla el castellano es como que está, ¿no? Un poco al margen. Y no es así, no es así. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chica, hace muchísimos años, nos comenzaron a enseñar en el colegio el quechua. Incluso los comerciales de Canal 4 eran en quechua, nunca me voy a olvidar, Tagua, Canal y Mamanta Pacha. Entonces, yo creo que es interiorizar que todos los idiomas son importantes, ¿no? Y ni uno es ni más ni menos que otro. Y para mí eso viene con la educación. En el Perú existen muchísimas lenguas originarias, pero a pesar de esto la más hablada es el castellano. Las lenguas son el soporte de la cultura, por lo tanto, si éstas se extinguen, las culturas también lo harán. En el Perú se impone el castellano hablado en Lima como si fuera el correcto, pero como lo dijo nuestra entrevistada, no hay ninguna lengua con mejores rasgos lingüísticos que otra. También se afirma que la edad y la posición socioeconómica influyen mucho en la manera de hablar de una persona. No vas a hablar de igual manera cuando estás con tus amigos que cuando estás en una entrevista para trabajo. El lenguaje
Es la habilidad que tienen los humanos que hace que nos diferenciemos de las otras especies. Cada uno se comunica a su manera y todos debemos respetar eso.